Bueno, arrancamos una nueva sesión de las charlas cívicas. Yo soy Domenico Di Siena, creador de la plataforma diseñocívico.com. Como sabéis, lo que todos los miércoles os juntáis aquí, estamos proponiendo semanalmente diferentes personas invitadas para promover una conversación alrededor del urbanismo ciudadano, diseño cívico, una manera de entender también mejor desde la práctica, desde las personas protagonistas de esta práctica, realmente a qué nos referimos, cuáles son los retos, cómo podemos aprender juntas. Antes de ir a conocer nuestra invitada de hoy, simplemente, como siempre, un saludo a todos los que escucháis el podcast en diferido, a los que estáis allí en directo, que os he visto ahí esperando. También estaremos pendientes de vuestras preguntas y comentarios para enriquecer la conversación. Y recordaros que al final de la sesión, unos 40-50 minutos, haremos el sorteo del libro Civic Design Book, producido por CivicWise, a las personas que se han registrado en la plataforma. Así que ya podemos conocer nuestra invitada. Primero la vamos a saludar. Hola, Ángela. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí en nombre de Paisaje Transversal. Gracias a ti por tu tiempo. Yo también tengo muchas ganas de escucharte y de conocerte mejor. Y primero una presentación para que todo el mundo te conozca mejor. Ángela es arquitecta urbanista con especialización en urbanismo, planeamiento y medio ambiente por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Formada en urbanismo con perspectiva de género y con experiencia en procesos de participación urbana. Dentro del ámbito académico colaboró en proyectos de investigación en producción social del hábitat, trabajando el desarrollo local a través del urbanismo participativo en Ciudad de México. Desde 2015 forma parte del equipo de Paisaje Transversal, desarrollando y coordinando proyectos vinculados con la planificación urbana y territorial. Bienvenida entonces, Ángela. Muchísimas gracias. Y vamos a, como siempre, me gusta conocer un poco más, antes de ir a hablar de proyectos y un poco de la práctica nuestra profesional, me gusta un poco conocerte mejor, ¿no? Y siempre lo hago también un poco conectando, eh, porque sé que hay muchas personas que nos siguen también, que están a lo mejor acabando la carrera y están pensando un poco cuál es el futuro profesional y lo hacen de una perspectiva diferente. Entonces, eso, primero te quería comentar, bueno, ya hemos comentado un poco de dónde vienes, ¿no? De la arquitectura y el urbanismo, entonces nos vamos a preguntarte esto, pero me gustaría saber cómo ha cambiado desde la carrera, los estudios a la práctica, qué cosas te motivaban cuando estudiabas y qué son las que te motivan luego cuando has pasado a la práctica, a lo mejor cuáles han sido los cambios, las sorpresas en ese sentido. Bueno, voy a hablar por mí, pero creo que seguro que hay muchísimos puntos en común con el resto de mis compañeras de Paisaje Transversal, que bueno, somos una oficina bastante joven, por si hay alguien que nos escucha y no nos conoce, que nos enfocamos principalmente en procesos de transformación urbana y territorial. Y este Paisaje Transversal en realidad surge como asociación universitaria, por eso creo que es muy pertinente esta primera pregunta, porque de alguna forma yo creo que ya desde la universidad empezábamos a ver que aquello que nos interesaba, que sobre todo eran pues, los proyectos, los procesos que dejaban ver el valor social que hay detrás de las prácticas arquitectónicas, pues al menos en la Escuela de Madrid y al menos cuando yo estudiaba, pues no, tampoco estaban tan presentes. Así que es cierto que, bueno, pues no sé, pienso en mi primero de carrera, tuve la suerte de contar como profesor de urbanismo con a Álvaro Sevilla y él sí que nos dio ahí un empuje muy fuerte del urbanismo como herramienta de transformación social, transformación política. Entonces, yo creo que esos son los intereses que empujaron a que buscáramos también un espacio para investigar, para pensar colectivamente sobre esta arquitectura o este urbanismo con valor social, que bueno, yo creo que seguro que todas las personas que estamos aquí hoy lo compartimos, ¿no? Como poniendo pues, las personas en el centro, hablando de conflictos, hablando de transformaciones sociales,
de alguna manera ver cómo desde nuestro rol podemos aportar. Y hilando con la segunda pregunta, yo creo que justo, ¿no?, en cuál es el rol de la arquitecta urbanista y cómo es el cambio de cuando estábamos en la universidad a la profesión, yo creo que lo principal es que deja de ser un trabajo individual de ninguna de las maneras, ¿no? Nosotras al menos trabajamos siempre en equipo, muchas veces en equipos interdisciplinares, además de nuestro papel como arquitectas urbanistas. Es clave el papel que tienen diferentes agentes de la administración pública, perfiles técnicos, políticos, pero también perfiles ciudadanos, y al final el amalgama de personas que estamos trabajando en proyectos es lo que, lo que garantiza que un proyecto tenga éxito o no, ¿no? No nuestro rol, o sea, de alguna forma este ego del arquitecto que pues, en las escuelas a veces lo promueven, diría yo, pues A en la veces práctica profesional, desde me luego gusta. ¿no? Ya no sirve, no va de eso. De hecho, bueno, pues eso, yo estoy aquí hablando como Ángela Peralta, pero en realidad defiendo y defendemos el paisaje transversal como esta forma de contarnos que no es personalista, que somos pues un equipo de personas trabajando. Y yo creo que esa es la mayor diferencia de plantear un proyecto y diseñar en solitario frente a un profesor o si hay suerte, frente a un proyecto que puede tener una vinculación con un conflicto real, a trabajar en grupo, en colectivo y tratando de encontrar todos los perfiles que pueden aportar a la causa. Sí, me parece que es un punto clave, que es curioso que la universidad, que debería ser un momento, ¿no?, incluso de mayor experimentación y libertad, desafortunadamente, tú has sido muy suave, quiero decir, has dicho solo a veces se promueve, ¿no?, la figura del arquitecto como individuo. Bueno, es verdad que no me atrevo a generalizar, que sí, Vale, vale. igual hay No, otras escuelas en las que hay mejor suerte. bien, bien, no, no, lo haces bien. Yo quizá como, no sé, a veces me gusta también como para provocar un poco, a veces generalizo bastante, pero está bien, sí, sí, que hay excepciones y nada, pues bien. Y entonces siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Entonces cuando, ya un poco lo has comentado, diríamos que el primer reto que una persona, ¿no?, un estudiante que pasa a la vida profesional y lo quiere hacer desde esta óptica, desde este enfoque más social y colaborativo. Bueno, el primero es eso, aprender justamente a trabajar de forma como más orgánica, más colectiva, más colaborativa. Y no sé si se te ocurren otros retos y obstáculos que quizás encontrarían, ¿no?, estas personas tan animadas. Pues diría que el principal obstáculo, eso seguro que también lo compartimos, son pues bueno, los marcos en los que se construyen algunos de los proyectos, ¿no? Al final los recursos temporales, económicos, marcan muchísimo lo que podemos hacer y lo que no. En el momento en el que estamos hablando de dedicarnos al urbanismo como profesión, ¿no? No como activismo, que yo creo que esa frontera entre algo que nos apasiona, pero algo de lo que tenemos que ya no comer, sino vivir, esperemos, dignamente, es una frontera súper delicada. Entonces yo creo que uno de los principales obstáculos es pues eso, el no contar con los recursos que desde la óptica profesional podríamos considerar que son necesarios para desarrollar en buenas condiciones un proyecto. Y asociado a esto, pues el reto fundamental, hacer proyectos lo mejor posible, que tengan el mayor impacto posible, atendiendo a los marcos con los que nos encontramos, ¿no? Y ahí, pues no sé, eso es confiar, o yo creo que el mayor éxito de un proyecto es que tenga una trayectoria, que vaya más allá bueno, de la acción, ¿no?, como que podemos soltar nosotras como profesionales, y que tenga un recorrido que sea útil, ya sea para el ayuntamiento, para las comunidades vecinales para las que entran en juego en el proceso, pero que tenga un recorrido más allá. Y yo estaba pensando, digamos que yo os conozco desde, diría, quizá el nacimiento, no lo sé, porque colaboré con vosotros incluso muy al principio. Y una cosa que me parece muy valiosa de lo que hacéis es justamente dedicarle como energía y tiempo a estructurar, digamos, la configuración de la oficina, ¿no?, del equipo que trabaja.
Y eso me parece súper interesante, súper importante, y ahí voy a la pregunta, porque te quiero preguntar sobre la trampa que a veces tenemos las personas que hacemos un trabajo vocacional, ¿no? Como que nos lanzamos y hay una doble trampa en lo que hacemos. Luego ya veremos un poco, te quiero preguntar cómo lo definirías tú, diseño cívico, urbanismo ciudadano, pero Ujú, antes de llegar ahí, como estamos en este tema, me gustaría preguntarte, ¿no? Porque una doble trampa que es, por un lado, el trabajo vacacional te empuja, ¿no? Casi con el cuerpo entero a dedicarte casi como a confundirlo todo, a mezclarlo todo, ¿no? Trabajo, ujú, vida personal, etcétera. Y lo otro también, tú también lo comentabas cuando hiciste la diferencia entre activismo y profesión. Lo otro es que, claro, cuando entramos en temas sociales, incluso sin un enfoque activista, pero el activismo digamos, lo hace todavía más, como más evidente. Pero yo diría que cualquier trabajo que tiene que ver con ámbitos sociales te puede llevar un poco eh, vo- a a ese enfoque mucho más, eh, como mucho más intenso en lo que ujú. haces. Y entonces por eso digo que a veces olvidas que para hacer este trabajo, que no tenemos que olvidarnos que es una profesión, me parece muy bien que lo has recordado, tienes que también organizarte, tienes que crear una infraestructura que justamente muchas veces funciona cuando no estás solo, ya si estás solo ya vas mal. Entonces te quería preguntar tú cómo gestionas esas posibles trampas, ¿no? Ujú. Pues claro, efectivamente yo tengo la suerte de trabajar como arropada por este grupo de personas maravillosas de gran calidad humana, ¿no? Como creo que el mayor lujo de Paisaje Transversal es el valor de las personas que lo componen, y creo que, claro, es mucho más fácil hacerlo en colectivo que hacerlo una persona sola, ¿no? Que saber encontrar esos límites entre el querer hacerlo todo maravillosamente bien y respetar pues, los tiempos y los ritmos de una vida digna que todas nos merecemos. Pero tienes razón que claro, todo lo que hacemos lo hacemos porque nos interesa mucho. O sea, hay una vocación detrás y es positiva, y estoy convencida de que es una forma de trabajar mucho, mucho más saludable. Ahí la clave yo creo que está en plantear metodologías que nos acompañen, plantear como estructuras de trabajo que nos vayan ayudando. De hecho, yo creo que en los últimos años hemos tenido un crecimiento y una maduración también como equipo de trabajo que nos permite un poco, pues sí, cuidarnos, ¿no? Que al final hablamos de los cuidados siempre hacia afuera, Sí. y dónde recaen los cuidados también como en el ámbito profesional. Pues yo creo que justo ese ir perfeccionando metodologías de trabajo, herramientas, estructura interna, organización interna, es lo que nos permite tener, bueno, pues intentar encontrar el límite, ¿no? Luego es verdad que siempre los proyectos que nos apasionan, pues nos pasamos de rosca porque es inevitable, Ya. y sobre todo cuando hay un compromiso pues, ciudadano detrás, ¿no? Cuando ves que la gente está dejando su tiempo, sus energías en impulsar un proceso participativo, pues nosotras obviamente queremos estar a la altura, pero pues eso, intentando medir un poco pues, para no quemarnos en el camino. Has dicho algo que a mí también me gusta mucho y comparto, pero quiero ver si lo he entendido exactamente como lo entiendo yo o si hay diferencias. Cuando hablas de crear metodologías y herramientas, yo lo entiendo que es también romper un poco este mito de que en nuestro trabajo tenemos que reiniciar todo desde cero, ¿no? Como Ujú. esta idea de que cuando empieza un proyecto lo tienes que volcar todo porque tienes que ser lo mejor, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que comentas, dime si entiendo lo mismo, es creando metodologías. Eso quiere decir que cuando te acercas a un proyecto también recuperas, mejoras herramientas y metodologías que ya habéis desarrollado en otros, ¿no? Totalmente, porque además es que hay proyectos que tienen problemáticas o que comparten problemáticas. Al final, nos estoy pensando en el caso de los cascos históricos. Hemos trabajado en cascos históricos en diferentes municipios del territorio. Obviamente, cada caso tiene sus particularidades y sus problemáticas específicas y situadas, pero hay muchas cuestiones que pueden trabajarse en común, ¿no? Por ejemplo, ya esto es un ejemplo, la verdad, que el primero que se me ha ocurrido, pero lo mismo sucede con los procesos participativos
colaborativos que trabajan un tipo de proyectos similares. Podemos pensar en, no sé, los diagnósticos urbanos integrales participados. Pues en el momento en el que hemos sacado unos aprendizajes, que esto es fundamental, después de haber terminado un proyecto, es fantástico poder aplicar esos aprendizajes en el siguiente proyecto que llega, ¿no? Y con eso, pues, tener unas dinámicas de trabajo pues, mucho más sanas y proyectos más exitosos, yo diría también. Totalmente, totalmente. Estamos aquí, creo, rompiendo algunos mitos para los más jóvenes sobre la figura profesional y me gusta. Y vamos a ver ahora, es una pregunta que siempre hago porque creo que es algo que está todavía por definir. ¿Y cómo tú entenderías el diseño cívico? Y a veces para facilitar también hablo de urbanismo ciudadano. ¿Cómo los definirías? ¿Qué te llama a ti cuando escuchas estos conceptos? Claro, yo inmediatamente pienso en pues, un tipo de diseño hecho por y para las personas que viven en un lugar, ¿no? Hago el link con nuestro Escuchar y Transformar la Ciudad, que aprovecho, cuña publicitaria, un libro Es, fantástico eso que le habla vamos a un dar poco... más ese espacio todavía, ¿eh? Luego lo hablamos No, también. no, no, es solo una cuña pequeñita. Pero bueno, que al final ahí hablamos de una forma de entender los procesos de diseño que hablan de poner a las personas que conocen, que viven y que vivirán un territorio en el centro. Es lo que yo entiendo. Vale, vale. ¿Y por qué crees que a mí me pasa, y seguro que os tiene que pasar también a vosotros, que hay tan poca oportunidad de aprender sobre este tipo de práctica, ¿no? A mí, por ejemplo, me escriben mucho preguntándome por másters, ¿no? O formaciones de doctorado sobre este tema. No sé, o si los conoces, me molaría que nos compartiera referencias sobre este tipo de forma de aprender sobre estos temas. Claro, yo creo que al menos en nuestro caso hemos aprendido mucho sobre la marcha y mucho de forma informal, quiero decir, leyendo, estudiando otras disciplinas, buscando referencias de proyectos. Claro, yo me uno a un equipo que ya tiene de alguna manera este pensamiento teórico rodado y en mi caso, por ejemplo, que no sé, que el integrar en nuestra forma de trabajar el feminismo me ha parecido algo como clave. Me he basado, o bueno, nos hemos basado en personas que trabajan ya sobre esto de forma específicamente, ¿no? O sea, como que, de forma específica, perdón. O sea, al final, creo que lo comentabas antes, hay mucho conocimiento de distintas disciplinas y prácticamente todo puede vincularse y está interconectado con lo que queremos hacer. De forma que, no sé, pues puedo nombrar a Colectivo Punsís, puedo, ¿no? A Sí, Zaida sí. Musi, a Francesca Ullman, a GA21, o sea, como que al final son referentes que desde sus trabajos leemos, admiramos y tratamos de llevárnoslo también a nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea que al final, pues no sé si hay un máster específico en diseño colaborativo, pero creo que si no, yo no lo desconozco, si la forma de trabajar sobre esto, si no lo hay, es ir cogiendo todas las informaciones que parezcan que van en esta línea, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, hago un llamamiento, ¿no? A los que escuchan en directo, a los que escucharán el podcast también, quizás si conocen formaciones que nos pasen, ¿no? Porque así porque claro, estas personas, estos referentes que has comentado, yo creo que a un momento dado se van a cansar de que vamos a estar siempre llamándoles para que nos comenten y nos expliquen lo que hacen, ¿no? Eso les pasa por ser maravillosas. Sí, 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 claro, claro, claro. No, bueno, Y también lo digo un poco porque a veces parece que estamos inventando ruedas y no es siempre es verdad. así, ¿no? Como que creo que es más que valioso el trabajo que están haciendo muchísimas profesionales en este ámbito y merece la pena también pues fijarnos en Sí, ello. muy bien. De hecho, es un poco el objetivo de este podcast, es un poco eso, ¿no? Ir un poco a descubrir concretamente este tipo de prácticas y que tiene que haber muchas y esperemos que conseguirlo, ¿no? Entonces yo de momento estoy como tirando más de los conocidos, ¿eh? Y espero que eso, que lleguen también sugerencias de a lo mejor muchas otras organizaciones, personas que todavía no conozco yo o no son tan conocidas porque a lo mejor no han dedicado tiempo ¿no? a esa parte que también es importante. Y de hecho vamos a conocer un poco, porque lo has comentado un poco antes, pero
es- explícanos un poco, preséntanos un poco mejor paisaje transversal, ¿no? ¿Qué es y en qué estáis ahora mismo? Pues venga, vuelvo, recapitulo. Os comentaba, Rebobinamos. os comentaba antes que Paisaje Transversal nace como asociación universitaria, ¿no? Que creo que en este foro es importante Sí. recalcarlo. Ahora mismo somos un equipo de arquitectas urbanistas, principalmente, aunque también tenemos una historiadora. Y tratamos de articularnos como desde, a nivel interno, lo digo, porque también lo has preguntado antes, como desde una horizontalidad y una forma de compartir que yo creo que es excepcional y desde luego muy fructífera. Y el tipo de proyectos en los que nos enfocamos son o sea, van desde el espacio público hasta la planificación urbana territorial, temas de planeamiento, o sea, todo lo que tenga que ver con la transformación de ciudades y territorios, pero ponemos esta coletilla, ¿no? De a escala humana. O sea, como nos interesan los procesos colaborativos, nos interesan los procesos de escucha, de transformación compartida, de seguimiento posterior de los mismos procesos. O sea, de alguna forma, esta visión un poco integral de los proyectos nos parece fundamental. Antes estábamos solo en Madrid, ahora ya estamos un poco atomizados por el territorio peninsular, y yo creo que también esto pues, bueno, nos da otra visión, ¿no? de las diversidades territoriales en las que trabajamos. Pues sí, 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 justo estuve ahí juntando con Iñaki ahí en Valencia y, y estuvo muy bien, así que espero, es muy interesante esta también dinámica de conexión, ¿no? De como atomización que se está generando cada vez más ¿no? En muchos grupos, colectivos, oficinas, ¿no? Como se atomizan y se corresponde cada vez más ¿no? Con una forma de trabajar diferente que también incluye también el trabajo a distancia, pero que me imagino también a veces os llama para que tengáis ¿no? También momentos de encuentro. Es todo un reto, ¿no? Esa De parte hecho, también. justo mañana tenemos un súper encuentro de primavera con todas las personas que, que formamos parte ahora mismo de Paisaje Transversal, porque es verdad que la parte de atomizar se viene bien para, bueno, pues para poder compaginar con la vida personal de cada una y un poco también dar apoyo a deseos, expectativas, necesidades, pero se echamos en falta la presencialidad y el trabajo tú a tú, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, esto sí. lo tratamos de solucionar con quedadas regulares Sí, sí, para sí. ponernos al día y recuperar el contacto que Sí, es que es un necesario. reto, ¿eh? Yo creo que no sé si luego vamos a tener posibilidad de hablarlo más, pero con Pilar y Iñaki en Valencia tuvimos conversaciones muy interesantes porque es un tema que me interesa sobre cómo gestionar ese tipo de enfoques. Pero nada, pues les saludos y luego vemos si podemos seguir sobre ese tema. Me gustaría, porque eso, me gustaría que comentaras algún proyecto, un proyecto que a lo mejor estás ahora como más metida, un poco para entender concretamente en qué consiste, ¿no? Este tipo de trabajo. Ujú. Pues venga, me voy a Vitoria-Gasteiz, un proyecto que hemos terminado recientemente y creo que con muy buen sabor de boca. Es un proyecto que nos encarga el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria para plantear espacios de oportunidad y soluciones de infraestructura verde en el casco medieval, que no sé si lo conoces, no sé si las personas que nos escuchan lo conocen. Pero es una zona muy singular de la ciudad, está en una colina con forma de almendra, un trazado medieval precioso, con muy poca vegetación. Entonces, como sabéis, Vitoria lleva ya años construyendo una estrategia de infraestructura verde estupenda que abarca distintos ámbitos de la ciudad, desde el Anillo Verde, ¿no? Que es el más conocido, pero también unos sistemas ya dentro de la urbe. Y en este caso les interesaba investigar sobre posibles soluciones de infraestructura verde en el casco que necesariamente tienen que pasar por modelos de cogestión del paisaje y del verde, ¿no? Como de custodia compartida con las personas que lo viven.
Entonces, bueno, nuestro proyecto se enmarca como en una fase muy inicial y realizamos un análisis de condicionantes para poder dar validez técnica a todo lo que estábamos planteando, ¿no? Desde cuestiones normativas, de subsuelo, de gestión de especies, ambientales, o sea, como, por supuesto en este trabajo éramos un equipo multidisciplinar. Y luego pasamos a co-crear y a pensar en colectivo, bueno, a detectar espacios de oportunidad, para eso hicimos unos mapeos por el casco, y a co-crear posibles soluciones, que algunas dependerían del Ayuntamiento de Vitoria y otras pues requerirían eso, como os comentaba, de un esfuerzo compartido. Ha sido un gran aprendizaje este proyecto porque ahora que lo hemos terminado, el CEA, el Centro de Estudios Ambientales, sabe que esta es solo la primera patita, ¿no? de un proyecto que para que tenga futuro debe ir caminando lento. En general estamos acostumbrados a trabajar a toda velocidad, con lo cual un proceso que tenga como premisa reposar y tener un ritmo pausado es Un lujo. una gran fortuna, sí, justo. De hecho, nosotros ahora hemos dejado un documento como resumen de todo este proceso, además bueno, del propio impulso del proceso, y ahora es el CEA quien está trabajando sobre cuál es el siguiente paso para este reverdecimiento del casco medieval. Pero una pregunta para entender, porque tú, como lo has comentado, como lo has dado por hecho que para gestionar esos espacios verdes estaría la cogestión. ¿Pero por qué? ¿Porque son espacios privados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma, porque hay una inercia de cogestión de espacios privados, ¿no? Como los caños de Vitoria-Gasteiz, y parecía interesante que ese modelo, o sea, no ese, sino algún modelo de cogestión pudiera trasladarse al espacio público. También esta no deja de ser una herramienta que pasa por ser pedagógica, por generar transformación social, ¿no? De alguna manera la custodia compartida o el cuidado del medio ambiente es uno de los retos que tenemos en muchos niveles, ¿no? Entonces el ayuntamiento está ahí, pero se quería testear qué tal, qué tal respuesta se tenía de la población que vive en el casco, ¿no? Si esto interesa, si no, no llegamos a ninguna solución concreta, es un proceso que ya te digo, que le queda margen, pero sí que detectamos posibles modelos de cogestión entre el ayuntamiento y la ciudadanía que pueden ser muy interesantes. Pienso, por ejemplo, lo hemos visto más en huertos urbanos, ¿no? Pero bueno, igual que sucede en huertos urbanos, puede suceder en jardines, en pequeños rincones, micropaisajes dentro del casco. O sea, al final es apoyar a la generación también de una identidad, una ilusión alrededor del verde urbano, que ahora mismo, tal y como está configurado el casco, pues lo que tienen es un casco muy bonito, muy patrimonial, pero muy duro, ¿no? Como si al patrimonio no le viniera bien el verde, cuando esto es uno de los mitos que también se quieren desmontar con este Sí. proyecto. Por ejemplo, la acogida desde la ciudadanía, los primeros conexiones, ¿cómo son? ¿Sigue siendo un tema que llama la atención o está la ciudadanía a otras cosas? Pues es curioso porque el casco de Vitoria tiene muchísimos problemas y realmente la ciudadanía está a otras cosas. O sea, hay problemas habitacionales, o sea, hay problemas que tienen una envergadura mayor y que el ayuntamiento está trabajando en paralelo, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Es lo que hemos visto. O sea, que haya unas problemáticas que deben abordarse y que probablemente tienen más urgencia, no quita para que este proyecto fuera recibido con mucha ilusión, porque realmente, bueno, también surge de un proceso en el que la ciudadanía lo pidió, ¿no? Como el trabajar los espacios verdes dentro del mismo casco. Entonces se entendía como una cuestión que que no hace mal, o sea, que de alguna forma genera ilusión. No vamos a terminar con esto, con todos los problemas que tiene el casco Ya. medieval, eso sobre todo las cuestiones residenciales y de edificatorias, pero eso no quita para que proyectos como este despierten pues, la voluntad de hacer en colectivo, que también creo que a veces notamos que se pierde o que es difícil despertarla, ¿no? O bueno, también por Es, es de- frustraciones.
pasadas y o sea, encontrarse con proyectos de este tipo que permiten revivir una forma de hacer colaborativa, pues es fantástico. Sí, no, esto es muy interesante. Si entiendo bien lo que está diciendo es, está claro que puede ser percibido como no una super prioridad, aunque bueno, ahí sería todo un tema, ¿no? Con el cambio climático, etcétera, también importante comentarlo, pero en todo caso sí que se ve, digamos, el interés y la voluntad y muy interesante esto que dice que está asociado también a la posibilidad de entrar en dinámicas más colaborativas, ¿no? Como una especie también de proceso de aprendizaje y coaprendizaje. Esto, Justo, sí, sí. Y bueno, este es uno de los proyectos, es verdad que os estoy contando de uno hecho, muy fresquito. También os puedo pero contar otro de planeamiento cuenta, que sea un poco más gris. Pero cuenta, sí, sí, no, cuenta la parte más gris y de hecho no, no, cuenta no, es también mentira, no es gris. No es el gris, no es gris, eso es sentido, nada. no, no, pero yo sé que no es gris, pero quizá como menos ideal en los tiempos, ¿no? Claro. Que compartir también esa parte, cómo os enfrentáis con el reto de entrar en unos tiempos y unas condicionantes frente, ¿no? A lo ideal, a lo que os gustaría hacer, lo que se Ujú. debería hacer, etcétera, ¿no? Ujú. Si puedes Pues compartir esto. otro proyecto en el que estamos ahora mismo metidas, de hecho, bueno, la entregamos la semana pasada para su aprobación inicial, es un proyecto de planeamiento, un plan especial para la mejora de los cascos de Baztán. Aquí ya nos metemos, claro, en otro tipo de proyectos, ¿no? En los que, bueno, todos los proyectos de planeamiento al final han tenido procesos participativos muy cogidos con pinzas en general, ¿no? Como que con abrir un momento o unos meses a la exposición pública, a los proyectos, parecía que eso ya valía. Entonces aquí nos encontramos, bueno, un equipo de trabajo compuesto por nosotras como arquitectas urbanistas, pero también con abogados urbanistas. Al final es un proyecto con una carga normativa muy alta. Y lo que trabajamos con el ayuntamiento antes de comenzar el proyecto fue el tratar de expandir el proceso participativo para que no se quedara en una simple exposición, sino que formara parte de todo un proceso de recoger información, detectar cuáles son los problemas y tratar de enfocarlo. Claro, eso te obliga a enfocarlo desde una perspectiva un poquito más integral, ¿no? Aunque el PAU, el Plan Especial, trabaja sobre cuestiones muy concretas, tratamos de acompañar el pensamiento sobre los cascos de Baztán con todas las cuestiones que podían estar dentro o sea, estar influyendo, ¿no? en cómo está siendo la evolución de estos cascos. Esto nos ha permitido que ahora, con la entrega no solamente del plan urbanístico, sino de unas líneas que para que este plan realmente funcione, el ayuntamiento debe trabajar en paralelo. O sea, creo que uno de los aprendizajes de este proyecto, bueno, en general, yo creo que siempre que hacemos proyectos de planeamiento, es que el planeamiento no lo puede todo, ¿no? Al Mm. final las cuestiones normativas llegan hasta un punto, pero si queremos que realmente tenga un impacto y una trascendencia, deben acompañarse con otro tipo de políticas urbanas y políticas públicas que lleven otros tiempos, que tengan otro alcance. Entonces, bueno, este proyecto le he llamado Gris, pero es mentira. Baztán es, Sí, no sé si lo sí. conocéis, al norte de Navarra, es un valle precioso y da gusto trabajar ahí. También desde la participación ha sido un gran aprendizaje, porque ahí tienen unas estructuras participativas ancestrales que guían el sistema político de los distintos núcleos del valle y es una maravilla. Es decir, que se siguen reproduciendo esas dinámicas participativas sin, digamos, una infraestructura formal legal. ¿A qué te refieres? Efectivamente, Sí. efectivamente. Sí, sí, sí. Todos los Ah, núcleos interesante. tienen su estructura participada, de la que forman parte todas las vecinas y vecinos que les interese. Y de hecho, no solamente es participación en lo que entendemos ahora mismo, ¿no? Como de dar, no sé, a veces participación parece que llegamos y hablamos, ¿no? Como contamos, sino que tienen esos mismos grupos, realizan una custodia compartida del territorio y una acción sobre el mismo muy interesante. Qué buena palabra que has usado, custodio del territorio, ¿eh? Me encanta. Muy buena, muy buena. Y una pregunta, voy con preguntas quizás un poquito más incómodas, ¿no? Y yo siempre veo, por experiencia, que cuando hablamos de participación, o como me gusta a mí llamarlo, el diseño cívico, eh,
con la cabeza enseguida nos vamos a todo el trabajo que tenemos que hacer con la ciudadanía, con los diferentes stakeholders, ¿no? Y creo que muchas veces nos olvidamos de una parte, y estoy seguro que vosotros la hacéis, pues porque es imposible no hacerla, que es el trabajo que hacemos con la administración pública. Es decir, digamos que es un trabajo de participación interno que muchas veces se olvida, ¿no? Entonces, no sé si en este Totalmente. proyecto o dos proyectos quieres contar un poco ese trabajo que tenemos que hacer, Ujú. ¿no? Totalmente. De hecho, antes cuando me has hablado de obstáculos no he querido incidir más porque tampoco se trataba de comenzar con la lista de obstáculos, pero uno de los fundamentales que nos encontramos muy a menudo es, por un lado, la falta de trabajo interdepartamental en los municipios o en las administraciones públicas para las que trabajamos, es decir, áreas estancas, urbanismo no se habla con, no sé, medio ambiente. ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces yo creo que ahí sí que efectivamente hay un trabajo de participación interdepartamental, que de hecho los resultados que hemos tenido últimamente o sea, nos gusta hacer estos grupos de trabajo interdepartamental porque creemos que es la manera también bueno, de ser más operativos al fin y al cabo y de conseguir un pensamiento un poco más complejo, ¿no? También por parte de las personas técnicas con las que trabajamos. Y luego, en el otro lado, está el trabajo con los grupos políticos. No sé, os pongo como ejemplo un proyecto que terminamos el año pasado, la Agenda Urbana de Vuelvo a Vitoria-Gasteiz, que ahí realizamos un trabajo bueno, muy intenso, tanto con los perfiles técnicos, mezclando a personas técnicas de diferentes áreas y haciendo sesiones regulares de trabajo y contraste, y también, en paralelo, juntamos a los diferentes grupos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Y fue muy interesante porque uno de los objetivos que teníamos era que este plan, esta agenda urbana, fuera validada por el conjunto del Pleno y así fue. O sea, no fue fácil, desde luego, ¿no? Al final poner de acuerdo a diferentes partidos políticos es un trabajo de participación altamente complicado y desde luego muy sutil y muy sensible, pero bueno, funciona, y si funciona demuestra que las cosas se pueden hacer también de otra manera, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es que nuestros trabajos superen legislaturas, o sea, con los grandes retos que tenemos con esta crisis climática, con la crisis energética, con la crisis social que estamos viendo, no nos vale hacer trabajos que con un cambio de cada 4 años se queden en un cajón, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental conseguir en la medida de lo posible estos consensos para que tenga una trayectoria más larga en el tiempo que todo lo que hacemos. Pero ya os Y, digo, os he contado un caso de éxito, hay muchos otros casos que y- no son tan exitosos. ¿Qué pasa? De hecho, te iba a preguntar qué pasa cuando no se consigue. Pues bueno, pues me imagino que nos ha pasado a todas, ¿no? Hay veces que los Sí, proyectos efectivamente se quedan en un cajón y si esos proyectos han sido impulsados por un proceso participativo, pues frustra a las personas que han participado, frustra a los profesionales que estamos en el ajo y yo creo que, bueno, pues es uno de los sí. puntos que hay que asumir, no nos queda otra. Y una pregunta, ¿crees que hay alguna forma de visualizarlo con un poco de antelación? Me refiero, ¿no? ¿Crees que cuando estás entrando en un proyecto tú puedes tener algunos indicios ya de que va a ser difícil eh, conseguir, ¿no? cierto trabajo de participación interna? Lo digo porque además puede ser muy útil. Yo creo que hoy ya estamos compartiendo una cosa que quizá cuando lo comentas para ti es obvio, pero yo creo que para muchas personas no lo es, el hecho de que tú hablabas de conseguir que haya trabajo multidepartamentales, ¿no? Ujú. Eso, por ejemplo, es un aprendizaje buenísimo para alguien que tiene que empezar a arrancar, entender, vale, intentemos de lo máximo posible que esto no dependa solo de un departamento, si lo abro a muchos, o por lo menos ya dos, ya como que estoy dando como más fuerza y más perspectiva al proceso, ¿no? No sé si tienes como eso, algunas cosas que te hacen ver cuando, sin embargo, al revés, ¿no? Que va a haber muchos problemas, que no va a funcionar. O...
Bueno, yo creo que es que depende mucho en este caso pensando por ejemplo en municipios, que es como la Sí, estructura más sencilla, depende mucho de la organización de cada municipio. Ya con la experiencia pues vamos conociendo los que son más avanzados en esta lógica del trabajo interdepartamental, que los hay, ¿no? Como, de hecho eso, Vitoria es sin duda uno de ellos, entonces ahí pues es más sencillo. Hay otros en los que, pues las veces, por experiencias previas, hemos visto que es complicadísimo, pues ya de la que arrancamos sabemos que ahí tenemos un melón. ya. Me parece que sí, que es cosa de experiencia. También confío en que esto vaya cambiando poco a poco. O sea, y de hecho, bueno, mi vida profesional no es muy larga, pero sí que he ido viendo cambios en esta línea. Y cada vez más, igual que se ha ido integrando la necesidad de la planificación integral y participativa, ¿no? Es algo que hace 10 años sonaba chino y ahora ya no. Dentro de, yo creo que este camino hacia formas de trabajar, incluso dentro de las propias administraciones públicas, más cohesionada, se va a ir dando. Eso confío. Y un poco describiendo lo que puede ser el recorrido de un proyecto, ¿no? Todos los proyectos son diferentes, pero no sé si podrías describir cuál es el recorrido habitual de un Ujú. proyecto, ¿no? ¿Cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo, yo qué sé, configuráis el equipo y luego cómo acaba? Ujú. Venga, vuelvo al escuchar y transformar la ciudad y el Perfecto. territorio, ¿no? Es una, no sé si os imagináis una rueda que comienza por escuchar, pasa por transformar y vuelve a escuchar. Entonces esto nos permite un poco enmarcar un proyecto. En general, comenzamos siempre con una cuestión organizativa, ¿no? Esta es la más básica de configurar el equipo, ver con quién tenemos que trabajar en el ayuntamiento, organizarnos, tiempos, hitos, marcos. Es fundamental comenzar sabiendo cuál es el alcance de cada proyecto, cuál es el marco en el que nos movemos, sobre todo cuando vamos a integrar procesos de participación. Ahí comenzamos, nos metemos en la rueda. Entonces, en general, siempre tenemos un proceso de escuchar, que hablamos de analizar desde un lugar técnico, pero también desde un lugar ciudadano, ¿no? Esta forma de combinar conocimiento cuantitativo, pero también conocimiento cualitativo, vivencial. Y eso nos permite pues hacer una radiografía del territorio en el que trabajemos, un diagnóstico, un análisis, se puede estructurar de la forma que sea, pero sí que es fundamental que en esa primera fase de escuchar lleguemos a tener un relato compartido de dónde estamos y Pero con me imagino suerte que son, cómo queremos llegar. perdón, para profundizar, ¿no es solamente interno o hablamos ya de ir a Ah, hablar no, con, no. claro, Claro, ¿no? claro. En este proceso de escuchar, desde luego, entramos nosotras como parte profesional, pero están todos los agentes que intervienen en el proceso. O sea, desde la ciudadanía, organizada y no organizada, agentes clave que pueden venir del mundo de la empresa, del mundo de las ONGs, del mundo, no sé, que considere del conocimiento del lugar, ámbitos profesionales y demás. Y, por supuesto, agentes institucionales, o sea, que pueden ser técnicas y técnicos municipales, perfiles políticos, perfiles supramunicipales, ¿no? También hay muchas veces que es interesante subir un poco de escala y ver qué está sucediendo. Todo este conocimiento viene de cruzar la información de las distintas fuentes, también de, no sé, planes, proyectos previos que puedan existir, ¿no? Bueno, por aquello de no reinventar la rueda y ver Sí, que muchas veces ya hay un trabajo realizado por los municipios que tienen información súper valiosa, que a veces se ha quedado en un cajón, otras veces no, pero que es importante sacar a relucir. Y con toda esa información, como decía, generar un diagnóstico compartido. Eso sí que es fundamental, que lo que usemos como conclusión de toda esta fase de escuchar lo podamos respaldar desde distintos sí, perfiles, con todos sus conflictos, o sea que también pueden salir a relucir, es el ya. momento. A partir de ahí entramos en una fase de transformar, son las fases de diseño, de planificación, incluso de puesta en obra, siempre acompañadas, si hay opción, de su pata participativa, ¿no? La colaborativa, además de la técnica, y lo mismo dentro del ayuntamiento, fuera del ayuntamiento, o sea, es fundamental como ir incorporando los agentes en todas las fases. Y hablaba de la rueda porque después de transformar, o sea, después de que el proyecto se ha ejecutado, es fundamental, y eso también creo que nos lo hemos ido viendo y cada vez es más evidente, es fundamental volver a escuchar, analizar qué es lo que ha sucedido, evaluar, dar seguimiento,
que pues también un poco poner el granito de arena para que lo que sea que haya sucedido no se quede ahí, no se corte. Casi todos los proyectos tienen capacidad de ser mejorados o capacidad de ser continuados hacia otro lugar, con lo cual el volver a escuchar para volver a transformar es una cuestión clave. Así que nada, si fueran proyectos ideales no comenzarían pero no terminarían. Obviamente, obviamente en nuestro caso terminan con la devolución de pues, el formato que sea, ¿no? Puede ser un documento, una presentación, una comunicación a la gente que ha participado, confiando en que la rueda siga girando, aunque nosotras dejemos de trabajar en el proyecto. Sí, sí, confiamos en que la evolución también legal, ¿no? Normativa, ¿no? De las administraciones públicas pueda ir cada vez más incorporando esto y cuanto más avanzada ese marco legal, seguramente más espacio tendrá esa rueda para seguir girando, ¿no? Seguramente Totalmente. estamos, bueno, muy bien, muy bien. Y estamos ya como al final, pero he visto que aquí Bentejuy, que aprovecho para saludar, de la Oficina de Innovación Cívica, que justamente comentaba que ellos también viven un poco esta situación de, ¿no? De personas digamos, de miembros un poco de la oficina que están viviendo en diferentes sitios, de la necesidad de juntarse, ¿no? Entonces, como que sí, te quería preguntar tú cómo lo vives, un poco esa dinámica, y porque creo que es interesante y como comentaba antes, seguramente hoy no podemos profundizar más, pero tengo la sensación que está empezando a ser no solamente algo que ocurre de casualidad. Lo que quiero decir es que quizás yo me pregunto si en el mundo que estamos viviendo acaba siendo una necesidad de sostenibilidad de equipo, pero también personal. Entonces, como que nos cuesta renunciar a nuestros espacios vitales personales y entonces el equipo también tiene sus necesidades. Entonces, eso, si quieres comentar un poco sobre este tema, ¿cómo lo Claro, vives? yo creo que se juntan dinámicas diferentes. Por un lado, efectivamente, bueno, sabemos que no nos vamos a hacer ricas con esto, ¿no? Por ahora estamos luchando por tener una vida digna, pero sabemos que, ¿no? Como la riqueza va a llegar por otro Mensaje, lugar. Entonces, en mensaje el para todas momento, las personas. ¿no? Entonces, en el momento en el que sabemos que debemos cuidarnos y queremos salir en esta profesión, es fundamental el buscar formas de vida que nos compensen a cada una de nosotras. Desde la conciliación familiar, desde, no sé, el arraigo territorial, desde donde corresponda. De hecho, pues eso, me comentabas, Pilar, Iñaki están en Valencia, John se fue a Donosti, Pablo está en Barcelona, yo ahora mismo os hablo desde la Sierra Madrileña, desde un pueblo precioso. Pues ha sido un poco la forma de vivir que hemos considerado cada una que así vivíamos mejor. Y yo creo que esa es una pata fundamental. Otra es que las grandes ciudades, sobre todo Madrid, están en un proceso de expulsión que habrá que ver, ¿no? Cuánto Total. tiene sentido que nos estemos peleando Sí, por sí. estar viviendo en Madrid. Yo creo que en este momento, pues igual ya no. Y luego se junta, en nuestro caso, no sé si será el caso de otras personas que trabajan en esto, pero nuestros proyectos están muy deslocalizados. Tenemos proyectos en Cataluña, el País Vasco, Navarra, no sé, Valencia, Castilla y León, Galicia. Entonces ya dejaba incluso de tener sentido el tener un centro ubicado en Madrid porque es allí donde nos conocimos, ¿no? O sea que Sí. también el hecho de dispersarnos hace que, bueno, que estemos más cerca de los proyectos. La forma que tenemos ahora de vernos, que sí que es fundamental, cuelga más de los distintos proyectos en los que participamos, ¿no? Entonces, pues, con la sede de Donosti, pues yo tengo mucha relación porque mi familia es navarra y me gusta mucho ir para el norte. Entonces, esos proyectos pues, están de alguna forma desarrollados desde un lugar de proximidad que también es muy positivo para los proyectos. Y luego ya, eso, como os comentaba, pues intentamos tener reuniones periódicas presenciales porque hace falta darse un abrazo de vez en cuando. Sí, sí, sí. ¿Con qué frecuencia? Eso es muy difícil, ¿eh?
Pues estamos viéndonos una vez al mes. Al mes está muy Las, bien. las Sí, al personas que mes. llevamos más tiempo en el equipo y 2 veces al año el conjunto Vale, vale, de sí, gente sí. que formamos parte de paisaje. Eso es también muy interesante. Esos ritmos también a mí me interesan para, También para esto, igual volvemos a hablar dentro de 6 meses y es diferente, y ¿eh? O sea, lo cambia. Sí, estamos, sí, creo sí. que nadie sabemos cómo hacer esto, entonces vamos tratando de encontrar la manera. No, yo estoy pensando cómo hacer como una sesión quizás dedicada solamente a eso, ¿no? Invitar diferentes equipos y hablar no tanto de la práctica, digamos, de los contenidos de la práctica, sino de la organización de Ujú, los equipos, que puede ser muy interesante y que haya varios y puede haber un debate. ujú. Así que lo organizaremos. Eh, Antes de cerrar, siempre me gusta también preguntar qué te apasiona, más allá también del urbanismo y qué cosas lees o ves o escuchas que Ajá. te motivan, sean o no ligadas a la profesión, ¿eh? Tiene algo que ver, pero no sé si tanto. Mi gran pasión, no sé, creo que desde que estaba en la universidad, son las artes escénicas, las artes vivas, esta visión del arte contemporáneo un poco expandida. Digo que tiene que ver porque al final son procesos artísticos que en otro formato mucho más libre pueden trabajar los mismos conflictos, ¿no? Pueden investigar Sí. sobre los mismos temas con la única diferencia en que ahí hay que poner el cuerpo sí o sí en acción y nuestro trabajo pues a lo mejor no tanto, ¿no? O no de la misma manera. Pero es sí, es uno de mis grandes pasiones, más allá de esta profesión. ¿Y tienes algunos en concreto que quieres recomendar que te ha gustado últimamente? ¿Alguna? ¿Perdona? ¿Alguna significación, algún Mm, espectáculo? Pues recomiendo mucho, por ejemplo, Mapa Teatro, que son unos colombianos que trabajan sobre transformaciones urbanas. Entonces ellos llevan a escena procesos de transformación urbana muy interesantes. Recomiendo también a un artista que se llama Mireia Sayarés, que también cuando escuchaba las veces que he tenido oportunidad de conocer su obra, me parecía que había unas líneas de fuga que perfectamente se cruzaban con nuestro trabajo. No sé, tendría Vale, que vale. pensar más. Bueno, aprovecho, antes me hablabas de formaciones. Hay una formación en Pamplona sobre arte contemporáneo que se llama Cuerpo, Afectos y Territorio. Y bueno, creo que es un buen lugar en el que encontrar estas confluencias entre nuestra forma de trabajar los territorios y una perspectiva artística un poco más expandida. Buenísimo, buenísimo. Mientras tanto te saluda Cristina Romanillos. Ah, mira. Dice que le ha encantado la charla y que viene de otra vez, Ángela. Estupendo, a Muy Cristina la bien, conozco. bien, la Un saludo, saludamos. Cristina. Y ya cerramos y te quería preguntar eso, cosas que nos ayuden a conocer más paisaje transversal. Es el Ahora, momento ¿cómo se de hace? promoción, Oh, no, libros, esta parte se me da fatal. Venga, acabamos de sacar un libro claro. sobre urbanismo regenerativo. Se me da fatal, pero bueno, lo puedo meter la cuña perfectamente. Urbanismo regenerativo, un caso práctico en Santander. Y yo todavía no lo he visto, pero tengo muchas ganas. Así que ahí en las mejores librerías. Por Y supuesto, perdón, continúo. El blog de Paisaje Transversal, claro, redes de Paisaje Transversal, no me las sé. O sea, es que soy lo peor para estas cosas. Me van a bueno, pero tirar de si las busca, orejas mis compañeros. Pero buscando en Google, sí, seguro que aparece. para los pocos que todavía no lo conozcan, pues nada, pues eso, que sigan el blog y las redes sociales. Yo sigo más en Twitter, que soy tuitero, ¿no? Pero me imagino que también en otras redes, LinkedIn, etcétera, pues es recomendable seguir. Y nada, pues nada, muchas gracias. Un placer conversar contigo. Igualmente. Y, y nada, pues ya quizás os contactaré si hacemos este encuentro de organización, ¿no? Cómo organizarnos, que es una cosa que hace mucha falta. Y porque además no hemos hablado de la parte económica, que también es una parte que me interesa mucho, de cómo nos organizamos a nivel económico. Lo haremos.
Muchas Perfecto. gracias. Entonces yo ya te agradezco y la última comunicación final es que recordaros que tenemos abierta la convocatoria para que mandéis proyectos para la Mediateca Cívica en la página diseñocívico.com. En la sección Mediateca aparecen, además de este podcast y de los vídeos ligados a la Cívica Fest que hicimos en marzo, también estamos publicando proyectos que tengan un poco este enfoque participativo. Entonces, estamos buscando vídeos de 2, 4 minutos. Entonces, si queréis aparecer allí, nos lo señaláis en el formulario. Y sin más, nos vemos la semana que viene y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángela. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.